se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos. Señor, agradecidos contigo porque nos permites el don de la vida y también porque por este medio, Señor, nos podemos reunir y poder compartir tu palabra. Sé con nosotros, Señor, y te agradecemos tus bendiciones. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a, como decía nuestra hermana Brenda, vamos a tener la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada, etapas de la Reforma Pro Salud. Y prácticamente estábamos mencionando, hermanos, que cuando hablamos de la Reforma Pro Salud, estamos hablando prácticamente de muchas cosas que están en juego dentro de la Reforma Pro Salud, que tienen que ver con aspectos importantes de la vida, que va desde el régimen alimenticio. Estamos hablando de la importancia que tiene el aire, el empleo del agua, la vestimenta, el ejercicio, el descanso, en fin, son muchos puntos los que entran en juego cuando hablamos de Reforma Pro Salud. Pero cuando hablamos específicamente de reforma alimenticia, pues nos estamos enfocando exclusivamente al ámbito de la alimentación. Así que en esta temática estamos hablando de las dos cosas, prácticamente las dos cosas, aunque hubo un mayor énfasis la semana pasada en relación al aspecto de alimentación. Dividimos la temática en 4 etapas y hablamos de 2 etapas la semana pasada, que fue la etapa de inicio y la etapa intermedia, desde cuándo nosotros tenemos datos con fechas de cuándo se recibió el mensaje en su totalidad de Reforma Pro Salud. Fechas, por ejemplo, de 1848, 1854, 1863, que es la fecha oficial que nosotros tenemos, pero anteriormente ya teníamos algunos puntos que el Señor había recalcado para su pueblo en relación a la Reforma Pro Salud. Entonces, hay 4 etapas, así lo hemos dividido: etapa de inicio, intermedia, y hoy nos vamos a concentrar en las últimas 2 etapas, que es la etapa avanzada y el tiempo de angustia. Así que vamos a ir a la lectura bíblica, hermanos, que hemos preparado para hoy, que prácticamente son las mismas que estudiamos la semana pasada. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Isaías 28:13, estos son textos, hermanos, que nos hablan de ese conocimiento o de esa enseñanza que va en progreso. Isaías dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y el texto que se cita en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, hablando precisamente de lo que constituye cómo Dios fue dando el mensaje en relación a la Reforma Pro Salud, el libro que
que trae como cita es San Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Este ha sido el método, hermanos, de cómo Dios ha actuado con su pueblo. Es una enseñanza, un conocimiento que siempre va en progreso. Comienza con algo sencillo y cuando el pueblo asimila, cuando el pueblo lo recibe, entonces avanza en otro conocimiento. Es maravilloso, hermanos, poder ver la manera como Dios va instruyendo a su pueblo. Bueno, entonces, miramos entonces en el pasado la etapa inicial y la etapa intermedia, que así para cuestiones de enseñanza lo hemos catalogado de esa manera. Pero hoy vamos a concentrarnos en las últimas 2 etapas y vamos a comenzar con la etapa avanzada. No sé, hermanos, si usted sabía, pero dentro de la Reforma Pro Salud, estamos hablando en su totalidad, y en el aspecto alimenticio, específicamente hay una etapa que es avanzada, y el Espíritu de Profecía lo cita así. Más adelante vamos a dar la cita donde aparece el pensamiento, donde se hace mención de que la reforma alimenticia va a tener una etapa avanzada, tiene una etapa avanzada. Bueno, entonces vamos a iniciar aquí con fechas una vez más. Vamos a ir al año de 1901 en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 612. Escucha lo que se escribió en el año 1901. Hemos de ser puestos en contacto con las masas. Sí, mucha gente, vamos a estar relacionados con mucha gente. Si presentáramos a esas masas la Reforma Pro Salud en su forma más extrema, se haría daño. Les pedimos que dejen de comer carne, que dejen de tomar té, que dejen de tomar café. Eso está bien, así está escrito, hermanos. Pero algunos dicen que la leche también debe dejarse. Dice, es un asunto que debe manejarse con cuidado. Hermanos, este pensamiento no aplica para este año que nosotros estamos viviendo, pero en el año 1901, usted presentaba un mensaje de salud y estaban dando ya el mensaje que ellos recibían por parte de Dios, ahora ya lo estaban transmitiendo a las demás personas. Así que el pueblo, los pioneros con la temática de la Reforma Pro Salud ya estaban dando a conocer el mensaje. Y el mensaje era, no coma carne, no tome té, no tome café. Pero algunos en la época de 1901 estaban diciendo, tampoco tome leche, porque ya tenemos que dejarlo. Y sin embargo, dice el Espíritu de Profecía, el asunto de la leche es un asunto que hay que manejar con cuidado. Pero eso se aplicaba al año 1901. ¿Por qué? ¿Por qué se manejó de esa manera? Porque sigue diciendo el pensamiento, hay familias pobres cuyo régimen consiste en pan y leche, y si pueden conseguirla, un poco de fruta. Hermanos, la gente humilde, la gente pobre de esa época apenas sobrevivía con pan y leche, y algunos que bien les iba podían conseguir un poquito de fruta. Toda la carne, dice, debe ser descartada, pero las verduras deben prepararse en forma apetitosa con un poco de leche o crema o algo equivalente. Mire, hermanos, qué maravilloso. Cada vez que estudiamos esto de manera cronológica, el asunto de la alimentación, nos damos cuenta de cómo Dios vino guiando este asunto. Hablar de 1901, de quite leche, quite crema, quite esto, hermanos, era considerado como, en esa época era un extremo llegar al asunto de la leche, porque gente pobre no podía conseguir sobrevivir más que de eso. Entonces, los pobres, dicen consejos sobre el régimen, dicen cuando se les presenta la Reforma Pro Salud, ¿qué vamos a comer entonces? Si no podemos comprar las frutas y tampoco podemos comprar oleaginosas secas, se referían a las nueces, a las almendras, a los pistachos, a las macadamias. Hermanos, ellos no podían conseguir eso y cuando se les presentaba la temática, decían los pobres, entonces, ¿qué voy a comer? Si apenas puedo sobrevivir con pan y leche y no puedo conseguir frutas, no puedo conseguir las oleaginosas. Ahora, el mensaje venía, hermanos, y decía, al predicar el mensaje a los pobres, se me instruye, escucha aquí, hermanos, porque el mensaje era de Dios, se me instruye decirles
que coman el alimento que sea más nutritivo. Yo no puedo decirles, escribió la mensajera del Señor, hermanos, no deben comer huevos, no deben comer leche o crema, no deben usar mantequilla en la preparación de los alimentos. Y el párrafo termina diciendo, el Evangelio debe ser predicado a los pobres. Y, escucha aquí, porque ya aquí nos viene proyectando a esa etapa que estamos entrando ahorita, en la tercera etapa. Y no ha llegado el tiempo para prescribir la dieta o el régimen más riguroso. 1901, hermanos, todavía no digan que ya podemos dejar o debemos de dejar la leche, el huevo, la crema, porque todavía no es tiempo, en otras palabras. Hermanos, no decía, no viene nada más mayor que esto, sino por las palabras del párrafo 612, dice, va a venir el tiempo para que lleguemos a prescribir una dieta o un régimen que sea más riguroso. Así que el párrafo 612, hermanos, del mismo libro, habla de que el problema de usar leche, mantequilla y huevos se iba a resolver por sí solo, pero Dios iba a preparar este camino. Ahora, hermanos, volvemos al mismo año de 1901, entonces en ese año, decirle al pobre no consuma esto, no consuma otro, era considerado como un extremo, porque ellos no tenían acceso para otros alimentos, poder sustituir lo que Dios estaba pidiendo, que en algún determinado tiempo se iba a dejar de consumir. Esto es muy importante. Así que nos quedamos con esta parte. El Evangelio tenía que ser predicado a los pobres y no había llegado el tiempo para prescribir la dieta o el régimen más riguroso. Nos vamos a quedar con eso. Aquí ya viene una anticipación, hermanos. Va a venir el tiempo, pero todavía no era en 1901. Ahora, en el párrafo 793, esto fue ya en el año 1902, se escribe el siguiente pensamiento, seguimos allí en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, al enseñar la reforma pro salud, como en toda obra evangélica, debemos, dice, tener en cuenta la situación de la gente. Esto es muy importante, hermanos, porque esta tercera etapa considera mucho a las personas que no tienen muchos recursos económicos. Esta tercera etapa, hermanos, tiene mucho que ver con las personas que no tienen los recursos económicos suficientes. Ahora, por eso dice, cuando se enseñe este mensaje, tenemos que tener en cuenta la situación de la gente, hasta que nosotros podamos enseñarle a preparar, escucha aquí, aunque más adelante lo vamos a recalcar un poquito más, alimentos saludables, apetitosos, nutritivos y sin embargo poco costosos. Escucha cómo termina el párrafo 793. No estamos libres para presentar los principios más avanzados de la alimentación saludable. Viene una etapa que es más avanzada en relación a la alimentación, pero a menos que se cumpla con las características de esa etapa, quiere decir que no estamos listos todavía para esa etapa. Así que, hermanos, vamos a ver cuáles son las características que presenta el espíritu de profecía de esta etapa avanzada que se cita aquí en el párrafo 793 de Consejos sobre el régimen alimenticio. Viene una etapa avanzada, hermanos, en cuanto a la alimentación saludable. Hay una etapa avanzada. Ahora, hermanos, mientras estamos con esta temática, si usted no escuchó la parte 1, puede escucharlo para poder tener un seguimiento y poder tener todo en su totalidad de lo que estamos hablando. Pero es bien importante, hermanos, el poder analizar nuestras vidas, y digo nuestras vidas, no analizar al hermano ni a la hermana, analizar nuestras propias vidas, en qué etapa de la reforma pro salud nosotros nos encontramos. Puede ser que todavía estemos en la etapa de inicio de 1848 tomando café, que miren, hermanos, el mensaje que nosotros proyectamos es de que Cristo ya viene, ya viene pronto, ya están las señales, pero y entonces mi vida como que no concuerda con lo que estamos predicando, porque todavía estoy con la etapa inicial de 1848. Hermanos, es bien importante el poder ver
y analizar cronológicamente entonces cómo la reforma pro salud está avanzando, la reforma alimenticia. No podemos estar en la etapa de inicio cuando estamos diciendo que ya viene. Entonces, hay una etapa avanzada, hermanos, en la alimentación saludable, y ahora vamos a ver cuáles son las características de esta etapa avanzada. Párrafo 781. En el párrafo 781, que fue escrito en el año de 1900, dice: la reforma pro salud se presentará en forma más positiva y decidida. Este párrafo dice: a medida que nos acercamos al tiempo del fin, fíjense, hermanos, a medida que nos estamos acercando al tiempo del fin, debemos mejorar cada vez nuestro concepto de la reforma pro salud en palabra y práctica. Esto ya nos está, hermanos, dando el tiempo en que estamos viviendo. Estamos acercándonos al tiempo del fin. Ahora, ya no puedo seguir yo con la primera etapa, hermanos. Y aquí está hablando de la reforma pro salud, lo que abarca en su totalidad el mensaje de salud que tenemos, que abarca la facultad física, mental y espiritual. Nos estamos acercando a esa etapa y dice: ahora el concepto que yo tengo de este mensaje tiene que ser diferente, tiene que ir mejorando, hermanos, y tenemos que presentar el mensaje, dice, de una manera más positiva y más decidida. Y tiene que ser en palabra, pero también tiene que ser en práctica. Muy interesante. Bueno, otra característica entonces de esta etapa avanzada está en el párrafo 408, escrita en el año de 1901. Este pensamiento, hermanos, es un subtítulo del párrafo 408, pero es tan clarito, hermanos, por eso es que le hemos colocado así a esta tercera etapa, porque está escrito así en el espíritu de profecía. Los alimentos saludables preceden a la fase avanzada de la reforma pro salud. ¿Qué le parece, hermanos? Los alimentos saludables quiere decir, hermanos, la palabra precede, yo sé que puede ser bien claro para muchos, pero para mí, para poder comprender bien lo que quiere decir eso, hermanos, tengo que buscar algunos sinónimos para poder comprender bien qué es lo que quiere decir allí. Alimentos saludables precede a la fase avanzada de la reforma pro salud. La palabra precede tiene como sinónimo anticipa, antecede, predetermina. Hermanos, esto es bien importante porque esto es algo profético. Cuando comencemos a ver que se están enseñando a preparar alimentos saludables, con ciertas características que vamos a mencionar más adelante, hermanos, quiere decir que esa etapa de esa enseñanza de alimentos sanos está precediendo o está anticipando una fase avanzada de la reforma pro salud. Hermanos, conforme estamos avanzando, quiere decir que ya falta poco, hermanos, falta poco para poder llegar a la última etapa de la cuestión alimenticia. Entonces, cuando comencemos a ver que se está enseñando ya los alimentos saludables en la preparación, porque recuerde que venimos avanzando y primero que un poquito de leche, un poquito de mantequilla, huevo de vez en cuando, pero conforme nos estamos avanzando y empecemos a enseñar alimentos saludables, esto es un indicativo de que estamos anticipando ya la fase avanzada de la reforma pro salud. Bien. Vamos a ver algunas de las características de esa fase avanzada. Seguimos aquí, en el párrafo 401, esto fue escrito en el año 1902. Esos alimentos sencillos o saludables, tenían la característica de que iban a ser sencillos en su preparación, fácil de preparar, tenían que ser saludables y adecuados a cada región. Esto es muy importante, hermanos, esto es muy importante, porque la dieta que nosotros tenemos, la dieta que Dios nos ha dado, no es una dieta cultural, es una dieta que marca para todos los países. Esa dieta que Dios nos ha dado es única, hermanos. Nosotros tenemos ya, por la palabra de Dios, la base, o podemos decir el modelo de cuál es la alimentación que Dios desea.
Pero eso no quiere decir, hermanos, de que cada país puede alimentarse o no puede más bien alimentarse de manera diferente, porque el pensamiento es muy interesante. La dieta no es cultural, pero la dieta de Dios, la dieta que nos ha dado, es una sola dieta, es adecuada a cada región. Esto es muy importante y muy interesante poder entender, porque no todas las regiones cosechan los mismos productos. Tenemos una sola dieta, pero Dios permite que esa dieta se adecue a cada región. En 1902, ahí en el párrafo 407 del mismo libro, dice que la alimentación o esos alimentos saludables iban a ser de una manera simple y barata. Escucha aquí. Nuestra gente, dice, debe experimentar con las frutas y granos y raíces o tubérculos. Y tiene la característica de que iban a ser baratos para beneficio de los pobres. Por eso le mencionaba, hermanos, que en esta tercera etapa, una de las características que predomina en el asunto de la alimentación es que son baratos, porque tiene que ser al acceso de todas las personas, del que puede y del que no puede mucho. 407 también dice, fue escrito en el año 1902, en las diferentes naciones es posible preparar alimentos baratos y alimenticios para el beneficio de los pobres y de las familias de nuestro propio pueblo. Es una característica que predomina. 1902, seguimos aquí en la página 407, dice productos locales. El mensaje que Dios me ha dado es que sus hijos en los países extranjeros, escucha aquí, fuera de los Estados Unidos, no han de depender para su provisión de alimentos sanos de la importación que venga de los Estados Unidos. Por eso, hermanos, volvemos a repetir, la dieta que Dios nos da no es una dieta cultural, es única, es una dieta nada más, pero cada país o cada región adapta, hermanos, la alimentación, pero basado en ese plan alimenticio que Dios nos ha dado. Ahora, dice aquí que si nosotros estamos viviendo en otro país que es los Estados Unidos, hermanos, no podemos depender de exportaciones de Estados Unidos. Es decir, el país va a consumir sus propios productos. El flete y los derechos aduaneros, miren de lo que habla Dios, hermanos, en relación a la alimentación, hacen que el costo de estos productos sean tan altos que los pobres, y otra vez, hermanos, Dios siempre pensando en las personas que no tienen mucho económicamente. Estamos hablando que ya en esta tercera etapa, hermanos, si bien es importante el asunto de la nutrición y el balance de los alimentos, pero Dios no pierde de vista a las personas pobres, porque quizá no todos los pobres se pueden alimentar bajo ciertas características de otro tipo de alimentación. Pero aquí es bien importante, hermanos, ¿por qué es que Dios dice que no se hagan exportaciones? Porque está pensando en los pobres. Si se exporta, entonces el producto sube de precio, y es un producto que es tan alto que los pobres, que son tan preciosos, dice, a la vista de Dios, como los ricos, no pueden tener la ventaja de esos alimentos. Los alimentos sanos son productos de Dios, y Él enseñará a su pueblo en los campos misioneros a combinar los productos de la tierra de tal manera que se puedan proporcionar alimentos, o escuche las características, sencillos, baratos y saludables. Si buscan la sabiduría de Dios, Él les enseñará cómo concebir planes e ideas para utilizar estos productos. Hermanos, y aquí otra vez viene algo profético. El Señor dice, iba a enseñar, el Señor iba a dar sabiduría. ¿Cómo es que Dios va a dar la sabiduría? Escuche el párrafo 407, 1902 fue escrito. A muchos en diferentes lugares el Señor les dará inteligencia, y esto iba a ser en diferentes países, con respecto a los alimentos saludables. En su preparación, hermanos, el Señor iba a dar sabiduría. Entonces, aquí hay algo profético. Aquí hay algo profético, hermanos. Esto se tiene que ir viendo más a menudo,
que en diferentes lugares, en diferentes países, con lo que tiene el país, con lo que está produciendo, con lo que están cosechando, eso es lo que se va a preparar, dice aquí, alimentos saludables. Y recuerde que esta etapa precede a la etapa avanzada de la reforma pro salud. ¿Cómo Dios iba a dar sabiduría e inteligencia, hermanos, en relación a la alimentación? Párrafo 406, 1902. Dice, el trabajar con alimentos ha de ser un tema de ferviente oración. Pide el pueblo a Dios sabiduría para preparar alimentos sanos. Esta parte, hermanos, es una parte que quizás no todos hacemos, pero que deberíamos realizar, porque acá hay una promesa de Dios que se va a manifestar precediendo, dice, a la etapa avanzada de la reforma alimenticia. Pero para ello, hermanos, para poder recibir sabiduría, para poder recibir la inteligencia y poder preparar esos alimentos con las características que está mostrando Dios, dice, tenemos que orar. Y orar fervientemente en relación a la preparación de alimentos. Hermanos, preguntamos aquí cuántas hermanas de las que podamos escuchar dedicamos tiempo a orar para la preparación de los alimentos. Deberíamos pedirle sabiduría a Dios, porque acá hay una promesa que Dios va a cumplir con aquellos que estén pidiendo y estén pidiendo esa sabiduría, esa inteligencia para poder preparar estos alimentos. Bueno, entonces, una vez más, recalca aquí el párrafo 408 las características que van a preceder a esa etapa avanzada con los alimentos sanos. Poder enseñar a preparar alimentos que sean saludables, apetitosos, nutritivos y poco costosos. Hermanos, cuando podamos enseñar a preparar alimentos o dar recetas que tengan estas características, entonces podemos decir ya, hermanos, estamos ya entrando a esa etapa avanzada de la reforma pro salud. Otra de las características de esta etapa que avanza está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 762. Dice, doquiera, hermanos, que se proclame la verdad, debe darse instrucción acerca de cómo preparar alimentos sanos. Donde se predica la verdad, dice, allí también se tiene que enseñar o dar instrucción de cómo preparar alimentos sanos. ¿Por qué? Porque Dios desea que en todo lugar se enseñe a la gente a usar prudentemente los productos que es fácil obtener. Instructores hábiles, dice, deben mostrar a la gente, y otra vez vuelve a decir aquí, cómo puede utilizar ventajosamente los productos que se pueden cosechar u obtener en su región del país. De esta manera, tanto los pobres como los de circunstancias desahogadas pueden aprender a vivir en forma sana. Esto me recuerda, hermanos, del párrafo 451 de Consejos sobre el régimen, donde hablando de los remedios de Dios, que son los simples agentes de la naturaleza, que uno de esos remedios es la debida alimentación, dice al final del párrafo que está al alcance de todos y con poco costo. Si la alimentación que estamos presentando, hermanos, es muy costosa, entonces solamente aquellos que tienen acceso a esos productos pueden elaborar o pueden vivir de esta manera sana. Pero sin embargo el método de Dios, hablando también de la debida alimentación, está al alcance de las personas que tienen pocos recursos, porque el asunto de la salud, dice Dios, está al alcance de todos y tiene que estar a poco costo. Así es Dios, hermanos, que nos da sus bendiciones y dice que hace que su sol salga sobre buenos y malos y que llueve sobre todos, hermanos. Así es Dios también en el plan de la alimentación. No solamente pertenece a un grupo de personas, sino a todos, incluyendo a los pobres. Así que ese es un punto también. Seguimos aquí, esto fue en el año de 1900, es otra parte importante que se tiene que destacar en esta etapa. ¿Qué es lo que va a suceder? O dice, muchos van a ser iluminados. El Señor, dice, me ha manifestado, que muchísimas personas, esa palabra me gusta, no son pocas, no son muchas, sino son muchísimas
personas que iban a ser rescatadas de la degeneración física, mental y moral por medio de la influencia práctica de la reforma pro salud. Aquí está abarcando ya todo, no solamente alimentación, sino todo lo que constituye la reforma pro salud. Muchísimos, dice hermanos, cuando se presentara el mensaje de la reforma pro salud, aquí dice muchísimos iban a ser rescatados de esa degeneración en las tres facultades. ¿Qué es lo que más va a suceder en esta etapa? Dice, se darán disertaciones sobre salud y se multiplicarán publicaciones sobre el mismo tema. Esto lo tenemos que ver, esto lo tenemos que ir viendo, hermanos, a medida que nos acercamos al fin del tiempo. Más disertaciones de salud y publicaciones relacionadas con el tema de la salud. Escucha aquí que sigue diciendo, los principios de la reforma pro salud serán recibidos con fervor y muchos, dice, van a ser iluminados. Esto también es bonito poder escuchar, que esto se va a cumplir, hermano. Esto va a tener su cumplimiento, yo así lo creo, que muchos van a ser rescatados y que muchos, cuando se presenten los principios de la reforma pro salud, que son varios, muchos van a ser iluminados. Las influencias, dice, asociadas con la reforma pro salud recomendarán el juicio de todos los que quieran la luz y ellos avanzarán paso tras paso para recibir las verdades especiales para este tiempo. Escucha aquí, hermanos, porque por eso es que la etapa avanzada, no podemos, hermanos, decir que estamos en el mensaje, en el último tiempo, predicando ya el último mensaje de misericordia y quedarnos con la reforma pro salud de inicio. No, avanza también, hermanos, la verdad de la reforma pro salud, avanza a la par del último mensaje. Interesante. Por eso, cuando avanza la reforma, dice aquí, paso tras paso va a avanzar para poder recibir las verdades especiales para ese tiempo. Imagínense si yo estoy con el mensaje todavía de añísimos atrás, hermanos, ¿cómo entiendo un mensaje que es tan importante ya en el tiempo que estamos viviendo? Así que avanza la reforma pro salud y avanza el mensaje del tercer ángel también, entonces camina. Y así, dice aquí, acá hay mucha sabiduría en este texto y muy profundo. Así es, dice, como la verdad y la justicia se encontrarán. ¿Cómo, hermano? Está hablando de la reforma pro salud y la verdad para este último tiempo. Y dice, cuando esos dos mensajes se juntan y avanzan, así es, dice, como la verdad y la justicia se van a encontrar. Acá hay algo profundo en ese pensamiento. Pero ya para cerrar entonces esta parte, párrafo 762 dice, el Evangelio, escucha aquí, y la obra misionera médica han de avanzar juntos. Aquí ya no es reforma pro salud, pero es una y la misma cosa. El Evangelio, dice, ha de ser vinculado con los principios de la verdadera reforma pro salud. ¿Qué le parece? El cristianismo ha de ser llevado a la vida práctica. ¿Cómo se lleva a la vida práctica? A través de la obra médica misionera, a través de la reforma pro salud, una obra de reforma ferviente y cabal. Es una obra de reforma en nuestra vida. La verdadera religión de la Biblia es una superabundancia del amor de Dios por los hombres caídos. Hemos, dice, de presentar los principios de la reforma pro salud ante el pueblo. Escucha aquí qué es lo que tenemos que presentar. Los principios, todos, de la reforma pro salud, haciendo todo lo que está de nuestra parte para inducir a los hombres y las mujeres a comprender la necesidad de estos principios y a practicarlos. Ahí está la misión, hermanos, ahí está el punto clave. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Todos los principios de salud. ¿Para qué? Para que los podamos comprender, para que podamos despertar, para que podamos tener, dice aquí, comprender la necesidad que tenemos de esos principios en nuestra vida diaria y, algo muy importante, practicarlos. No solamente es el hecho de conocerlos, sino de practicarlos. Cerramos y salimos de esta parte de la tercera etapa, que es la etapa avanzada, y entramos, hermanos, al tiempo de angustia. Así lo hemos colocado a la cuarta parte, a la última etapa que está relacionada con la alimentación también. Tiempo de angustia.
En la página 427, en el año 1901, estamos en el libro Consejos sobre el Régimen, dice el pensamiento, y a partir de aquí, hermanos, comienza a dar indicios de que viene el tiempo de angustia en relación a la alimentación. Dice, llegará el tiempo cuando tendremos que descartar algunos artículos del régimen que ahora usamos, como la leche, la crema, los huevos. Pero mi mensaje es que usted, porque esto fue escrito para alguien, dice, no debe anticipar el tiempo de angustia y así afligirse con la muerte. Es decir, hermano, no está diciendo Dios, mire, no, siempre va a estar bien, nunca va a tener problemas con el asunto de la alimentación. No, lo que Dios está diciendo es de que va a venir un tiempo de angustia, hermanos, en relación a la alimentación, pero no se aflija, dice, en 1901 no esté anticipando el tiempo de angustia. Escuche cómo termina diciendo, espere, dice, hasta que el Señor prepare el camino delante de usted. Es decir, no es que nunca va a venir, no es que siempre todo va a estar bien. No, espérese, dice, no lo anticipe, espérese porque el Señor le va a preparar el caminito para ese tiempo, hermanos, porque está delante de usted, pero Dios lo va a preparar. Se empezó a anticipar ya un tiempo de angustia. Se empezó a advertir, va a venir, pero no lo anticipe, todavía no es tiempo, en 1901. Párrafo 323 del mismo libro, mira aquí lo que empieza a decir el espíritu de profecía. Consejo sobre el régimen alimenticio fue escrito en el año de 1859. Los que trabajan con las manos deben alimentarse para poder cumplir con el trabajo. Y también los que trabajan con palabra y doctrina deben fortalecerse por la alimentación. Mire, si su trabajo es manual, pues aliméntese bien. Si su trabajo es mental y su trabajo se dedica a un ministerio, tiene que dar palabra y doctrina, aliméntese bien. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Porque Satanás y sus ángeles están haciéndoles la guerra con el fin de destruir su vitalidad. Hermanos, la vitalidad de una persona, la energía vital, no solamente se destruye por la alimentación. Si violamos los demás principios, también se destruye la vitalidad. Pero específicamente el texto está hablando en relación a la alimentación. Se descuida la alimentación y dice, por favor, aliméntese bien. Si usted trabaja con las manos o trabaja con la mente, predicando y doctrinando, dice, aliméntese bien porque Satanás, dice, está haciendo la guerra para poder destruir su vitalidad y lo está haciendo a través de la alimentación. Deben buscar descanso, dice aquí, para su cuerpo y su mente. Por eso decíamos, hermanos, no solamente se destruye con la alimentación. Si usted está trabajando mucho y no hay descanso, que es otro principio de salud, o también por allí va a venir un desgaste. Dice aquí, va a haber un desgaste. Deben ingerir alimentos nutritivos para poder mantener su fuerza, porque estarán obligados a ejercitar toda la fuerza que tengan. Vi que no glorifica a Dios en lo mínimo el que sus hijos, escucha aquí, atraigan sobre sí el tiempo de angustia. ¿Qué les parece? 1859, hermanos, ya se les estaba diciendo, mire, en cuanto a la alimentación, en cuanto al descanso, con cosas, principios de la Reforma Pro Salud, por favor siga estos principios y no esté desgastándose porque todavía no hemos entrado al tiempo de angustia. No lo traiga todavía, estamos en el año de 1859. No lo traiga todavía porque estamos en 1901. Va a llegar, va a llegar. Aquí ya empieza, hermanos, va a llegar, viene. Pasamos al libro Consejo sobre el régimen, párrafo 405, y dice, escucha aquí, hermanos, porque aquí cuando venga ese momento o va a venir y vienen estas características. A medida que aumente el hambre, la necesidad y la aflicción en el mundo, la producción de alimentos saludables será grandemente simplificado. Recuerde que en la etapa avanzada había un énfasis en enseñarle a la gente con los alimentos saludables, de los alimentos que estuvieran cosechando. Pero cuando venga este momento, hermanos, y cuando nos estemos acercando ya a este tiempo, ahora va a haber un aumento de hambre. La producción de esos alimentos que en la etapa avanzada todavía contábamos, aquí la producción de alimentos saludables
será grandemente simplificado, va a ir aminorando, ya no va a haber mucho como en la otra etapa. Evento de los últimos días, página 269, esto fue escrito en 1858 también, es manuscrito 2, 1858, dice: vi que nos espera un tiempo de angustia cuando una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y agua. Por eso le hemos colocado a esta etapa así, hermanos, tiempo de angustia. Cuando el pueblo de Dios, en relación a la alimentación, solamente va a tener que subsistir a pan y agua. En el tiempo de angustia, nadie va a trabajar con sus manos. Mire, anteriormente decía, cuando estamos entrando a esta etapa, los que trabajan con las manos o con la mente, por favor, aliméntese bien y tenga un descanso. Pero cuando lleguemos a esta etapa, hermanos, aquí ya nadie dice va a trabajar con sus manos. Sus sufrimientos van a ser mentales, aquí solamente va a haber mente, y Dios les proveerá de alimento. Vamos a ir al Consejo sobre el Régimen Alimenticio, párrafo 323, escrito en el 1859. Mire desde cuándo se advertía, hermanos, pero no había llegado el tiempo, sino había una advertencia a tiempo futuro. Delante de nosotros, dice, 1859, hermanos, desde hace años atrás, se escribió: delante de nosotros está el tiempo de angustia, y cuando éste llegue, la severa necesidad exigirá del pueblo de Dios que se niegue a sí mismo y que coma apenas para sostener la vida. Pero Dios nos preparará para ese tiempo. Recuerda que otro pensamiento también decía así: no lo adelante, porque Dios va a preparar el camino. Espérese, Dios va a prepararlo. Otra vez aquí, hermanos, y este pensamiento es muy importante. La severa necesidad, dice aquí, va a exigir que su pueblo se niegue a sí mismo. Hermanos, cuando estemos en ese tiempo, no es un tiempo de preparación. Cuando llegue el tiempo de angustia, hermanos, no es un tiempo de preparación. El tiempo de preparación es ahora. El negarnos a nosotros mismos no va a ser en ese momento. Ahora es cuando tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a comer apenas para sostener la vida. Hermanos, a veces somos muy intemperantes con el asunto de la alimentación. ¿Cómo vamos a hacer en ese tiempo cuando apenas tengamos que comer para sostener la vida? Pero dice aquí, hermanos, está anticipando aquí, Dios nos preparará para ese tiempo. ¿Cuándo es la preparación, hermanos? Es ahora, ahora. Dios está preparándonos, hermanos, con los principios de la reforma pro salud, con la reforma alimenticia. Así que ahora es el tiempo de prepararnos. En aquella hora espantosa, dice el Consejo sobre el Régimen, nuestra necesidad será la oportunidad de Dios para impartir su poder fortalecedor y para sostener a su pueblo. Es aquellos que ya han aprendido a confiar en Dios. El libro Eventos de los Últimos Días, página 269, escrita en 1870, hermanos, dice un pensamiento: pan y agua es todo lo que se promete al remanente en el tiempo de angustia. ¿Qué le parece, hermanos? Pan y agua. Ahora, este pensamiento lo podemos tomar de manera literal. ¿Va a ser pan como ese pan que nosotros conocemos en la actualidad? ¿O se refiere a pan como alimento? No lo sé, no sabría decirlo. Probablemente alguno de ustedes tenga un poquito más de conocimiento al respecto. Lo que sí estoy segura, hermanos, y lo que tenemos la seguridad, es de que Dios va a proveer de alimento para nosotros en el tiempo de angustia. Pero lo que se promete, dice aquí, es pan y agua. Es decir, no esperemos que va a ser una mesa tipo buffet, hermanos, por si acaso estamos acostumbrados a comer una variedad muy amplia de platillos. Lo que se promete es de que vamos a tener una alimentación sencilla, pero para poder pasar ese tiempo de angustia, hermanos, cuando se promete solamente pan y agua, tiene que haber una preparación, y estamos en el tiempo de la preparación. Bueno, leemos aquí, dice este pensamiento: el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia
el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Esto viene en el libro Maranata, el Señor viene, página 179. Pero creo que, si no tengo mal mis notas, también está en Primeros Escritos 56, página 56. Bueno, entonces, dice aquí, se me mostró entonces que sería contrario a la Biblia hacer cualquier provisión para nuestra necesidad durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, ¿qué es lo que iba a suceder? Dice Maranata, manos violentas iban a venir, se los iban a arrebatar y extraños iban a cegar sus campos. Porque el Señor no quería, hermanos, o no quiere que tengamos almacenes de comida, porque lo que va a suceder es de que extraños van a venir y van a arrebatar eso. Será entonces, dice, tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Hermanos, esto es profecía, esto va a tener su cumplimiento. Vi que nuestro pan, otra vez vuelve a mencionar, hermanos, vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. Esto es algo que se va a cumplir, El Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerán cuando vean subir el precio de los alimentos, que es otra característica de esta etapa, y comprarán entonces alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Pero el texto anterior decía, si usted se pone a almacenar en este tiempo comida, porque está teniendo miedo de que están subiendo los precios, ¿qué es lo que iba a pasar? Dice, manos extrañas iban a venir y lo iban a arrebatar. Pero aquí pasa otra cosa, no solamente manos extrañas van a venir y van a arrebatar. Dice, entonces al surgir la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo. ¿Y qué es lo que había sucedido? Dice Maranata, había criado gusanos y estaba lleno de insectos y ahora no servía ese alimento que ellos habían almacenado. Aquí, mi hermano, hay una advertencia entonces. El asunto es poner toda nuestra confianza en Dios porque Él va a hacer provisión de alimentos en el tiempo de angustia. Ahora, hermanos, conflicto de los siglos. No podíamos dejar de citar este libro tan importante para nosotros en este tiempo, Conflicto de los Siglos, páginas 679 a 680, escrita en el año de 1911. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan. Este texto es bastante interesante y muy importante, hermanos. Ese tiempo que va a ser de apuro y de angustia va a requerir de una fe que sea capaz de poder soportar cansancio, que sea capaz de soportar demora, que sea capaz de soportar el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia, escucha aquí, hermanos, esto es muy importante, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Hermanos, cuando llegue esta última etapa, donde va a haber cansancio, donde va a haber demora, donde va a haber hambre, dice, se requiere de una fe. Una fe, hermanos, y el tiempo de gracia que nos es concedido, dice, está dándonos Dios para que podamos prepararnos para aquel momento. Pregunto, hermanos, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el tiempo de gracia, quiere decir que estamos en el tiempo de la preparación para esa época. Ahora, Conflicto de los Siglos sigue diciendo, el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy, hermanos, no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Usted sabe lo que significa ser indolente? Ser negligente, ser perezoso. Hermanos, estamos siendo perezosos en nuestra preparación para ese tiempo. El tiempo cuando va a haber cansancio. Hermanos, hay un principio de salud que tiene que ver con el ejercicio físico.
que por cierto ya lo estudiamos. Pero estudiando el principio del ejercicio físico, viene en el espíritu de profecía un pensamiento que dice, ¿conoce cuál es su condición? ¿Usted conoce cuál es su condición física que tiene, hermanos? Desde luego, no es con fuerza, pero Dios nos ha dejado su principio de salud para hacer una preparación para el tiempo final. ¿Conoce usted cuál es su condición física en la cual está usted? Porque en ese tiempo va a haber cansancio. Hermanos, a veces cuando salimos a hacer ejercicio físico nos damos cuenta de cuál es nuestra condición física que tenemos. Sin embargo, dice, va a haber cansancio, va a haber demora y va a haber hambre. Hambre, hermanos, va a haber hambre y demora. Hay una relación aquí porque en el libro Nuestra elevada vocación, página 71, fecha 4 de marzo, hermanos, dice, o más bien podemos mencionar que para el asunto de la demora, yo necesito ser paciente, ¿no? Porque dice que a veces para los impacientes queremos que todo sea rápido, pero hay una demora, entonces yo tengo que ser paciente. Pero escucha lo que dice Nuestra elevada vocación. Cualquier hábito o práctica que debilite los nervios o las facultades del cerebro o la fuerza física, descalifica para el ejercicio de la gracia que viene después de la temperancia, que es la paciencia. Hermanos, este texto es muy importante. Voy a terminar de leer, dice, de manera que la temperancia es un peldaño de la escalera sobre el cual deberemos afirmar nuestros pies antes de añadir la gracia de la paciencia. Hermanos, esto es muy importante, porque estamos diciendo que va a haber demora y yo necesito ser paciente. Es una paciencia activa, porque está implícita la fe que obra por amor. Pero necesito ser paciente. Ahora, la paciencia es una característica también del pueblo remanente. Pero, sin embargo, lo que está diciendo Nuestra elevada vocación es que usted no puede ser paciente si antes no ha sido temperante. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? Dice aquí, cualquier cosa, hermanos, que debilite el sistema nervioso o mi facultad del cerebro, la fuerza física, me descalifica, dice aquí, para el ejercicio de la gracia que viene después de la temperancia, y es la paciencia. Hermanos, yo no puedo ser paciente si antes no soy temperancia, porque en esta escalera lo que viene primero es la temperancia para poder llegar a la paciencia, dice Nuestra elevada vocación. Así que, para ese tiempo, hermanos, yo necesito fe porque va a haber demora y porque va a haber hambre. Número 1, nos cansamos tan fácilmente, hermanos, para hacer ejercicio, para caminar, porque no queremos ni caminar, porque todo lo hacemos en carro. Sin embargo, ese día va a haber cansancio, va a haber demora y va a haber hambre. Y a veces no somos tan temperantes ni tenemos el dominio propio de esperarnos 5 horas, 4, 5, 6 horas, el intervalo que tiene que haber entre una comida y otra. Sin embargo, ese tiempo, hermanos, dice el Espíritu de Profecía, que el tiempo de gracia es concedido para el pueblo para poder prepararse para aquel momento. Podemos ir preguntando, hermanos, ¿cómo estamos con ese asunto? ¿Estamos haciendo la preparación correcta? ¿Estamos haciendo la preparación diaria? Recuerde que la Reforma Pro Salud es la que está purificando. La Reforma Pro Salud es la que está preparando para su segunda venida. Y también la Reforma Pro Salud entonces nos está haciendo, en el tiempo de gracia, está haciendo la preparación para aquel momento del tiempo de angustia. Hoy por hoy, dice, vemos muchos indolentes, muchos negligentes. Y no tenemos la experiencia, hermanos. No tenemos, dice aquí, la que nos va a hacer pasar ese tiempo. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, el libro Eventos de los Últimos Días en el capítulo 18, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Y estos, dice, quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se va a salvar ninguna carne, dice el Espíritu de Profecía. Hermanos, Conflicto de los siglos 687 o Eventos de los Últimos Días, página 268, dice, el pueblo de Dios
no va a quedar libre de padecimientos. Hermanos, no, sí tenemos la promesa de Dios, la protección de Dios, pero el pueblo de Dios no va a quedar libre de padecer. Pero aunque sea perseguido y acongojado y aunque sufra privación y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Estamos ya por terminar. Hermanos, nos hace falta mucho por hacer. Y nuestra oración, en nuestras oraciones más bien deberíamos pedir ser parte de esta gran obra final que aún no terminamos. Y estoy hablando en relación a la reforma pro salud. Deberíamos pedir a Dios, hermanos, de que Él nos utilizara en su obra en el aspecto de la reforma pro salud. Desde luego la reforma pro salud va al lado del ministerio evangélico, del último mensaje de misericordia. Pero si me enfoco en el último mensaje y descuido el brazo, estoy mutilando el evangelio. Me enfoco en el brazo y descuido el cuerpo, estoy mutilando el evangelio, y ninguna de las dos va a cumplir la misión entonces que está destinada. Estamos ya por terminar. Consejo sobre el régimen alimenticio en el párrafo 42. Fue una carta, hermanos, que fue escrito para un hermano que en esa época estaba poniendo resistencia y oposición al mensaje de la reforma pro salud. Y la carta, entonces, o las palabras, llegaron directamente diciendo: por favor, tenga cuidado de cómo se coloca usted en la oposición a la obra de la reforma pro salud. Ella avanzará, porque constituye, escucha aquí, hermanos, la importancia que tiene la temática de la reforma pro salud. Por favor, no se oponga, porque esta obra va a avanzar, porque constituye el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos del mundo y de purificar a su pueblo. Recuerda los inicios de la reforma pro salud, hermanos, los que estudiaron o estudiamos en la etapa número 1. Dios, cuando dijo, por favor ya no consuman el té, el tabaco, el café, porque aquellos que consuman tabaco no van a poder recibir el sello de Dios. Se habló también de la vestimenta y se dijo, mire, Dios está purificando a su pueblo. Se habló de la alimentación y se dijo, mire, Dios ha comenzado a purificar a su pueblo. Se habló también del aspecto de la alimentación, la vestimenta, del aseo, que es otro principio de salud, dijo, porque Dios está purificando a su pueblo. Hermanos, la reforma pro salud dice, es el medio que el Señor tiene para purificar a su pueblo. Así es de que el mensaje llegó y dijo, no se oponga, usted hermano, no se oponga, porque este mensaje va a avanzar, porque es el medio que Dios ha designado. Terminamos con este pensamiento, consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 41. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. Y escucha aquí, porque este pensamiento, hermanos, es muy hermoso, es muy hermoso. La presentación de este mensaje, ¿de cuál mensaje está hablando, hermanos? Del mensaje de la reforma pro salud. Dice, el mensaje de la presentación, de este mensaje, debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. ¿Qué le parece, hermanos? Cada vez que usted escucha un mensaje de reforma pro salud, el resultado de haber escuchado ese mensaje debería de ser la conversión y santificación de las almas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tiene que ser ese el resultado? Porque cuando se hace una presentación correcta, debidamente presentada, dice el espíritu de profecía, me doy cuenta de que mi vida no está siendo regida por principios, que estoy viviendo quizá por casualidad o porque se ha formado el hábito y inconscientemente estoy actuando. No estoy viviendo bajo principios establecidos divinamente. Por lo tanto, cuando se presenta de manera correcta el mensaje de la reforma pro salud, el resultado es de que el Espíritu Santo, porque en esta obra, hermanos, se necesita la obra eficaz del Espíritu Santo. El resultado tiene que ser conversión y santificación de las almas. Escuche lo que sigue diciendo. El poder del Espíritu de Dios, ¿no? Estamos diciendo que en esta obra, hermano, no se puede trabajar reforma pro salud sin Espíritu Santo, porque es el que hace me insta a cambiar mi forma de vivir, a vivir a través de esos principios que fueron establecidos por Dios.
Aquí se necesita el poder del Espíritu de Dios, se debe, dice, hacer sentir en este movimiento. Poseemos un mensaje maravilloso y definido. Tiene una importancia capital para quien lo recibe y debe ser proclamado con fuerte voz. ¿Qué le parece? Y termina diciendo el pensamiento y con esto terminamos. Debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje, ¿cuál mensaje? Reforma Pro Salud, irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de los tiempos. ¿Qué le parece, hermano? El otro pensamiento decía, y a medida que nos acercamos al fin del tiempo, hermanos, el concepto que tenemos de la Reforma Pro Salud tiene que cambiar. Tenemos que mejorar ese concepto. Tenemos que presentar un mensaje de manera más positiva y decidida. Este mensaje, hermanos, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, tiene que ir cobrando mayor importancia, porque está cumpliendo el propósito de Dios de purificar a su pueblo. Y esto va a llegar, dice el Espíritu de Profecía, párrafo 41, Consejo sobre el régimen alimenticio, hasta la consumación de los tiempos. ¿Qué le parece? Ahora, Reforma Pro Salud, hermanos, promueve nuestra felicidad en esta vida, pero también nos ayuda a prepararnos para la vida futura. Es decir, que Reforma Pro Salud tiene un cumplimiento aquí en esta tierra. Preparar para la segunda venida, purificar a su pueblo, pero no quiere decir que Reforma Pro Salud se acabó allí. Consumación de los tiempos. Hermanos, tenemos todavía Reforma Pro Salud por toda la eternidad. Los redimidos seguirán obedientes a esos principios de salud allá en el cielo. Por eso el pensamiento dice, promueve nuestra felicidad en esta vida, pero nos ayuda a prepararnos para la vida futura. Recuerde que acá hay conversión y santificación. Aquí se obtiene a través de esto la idoneidad del carácter, porque el carácter está formado de hábitos. Carácter está formado de hábitos. Así que teniendo la idoneidad, teniendo el carácter, nos prepara para la vida futura. Hermanos, que el Señor nos ayude, que a través de este estudio podamos analizar nuestras vidas, poder situarnos en qué etapa de la reforma nos encontramos. Si es que estamos, hermanos, todavía en la etapa inicial de la Reforma Pro Salud, no nos quedemos allí. Pidamos ayuda de Dios, que es el único que nos puede ayudar a avanzar, porque esta obra es progresiva, y para que podamos tener la preparación necesaria para el tiempo que estamos ya muy pronto a ver, que es el tiempo de angustia. Pero avancemos, hermanos, y aquellos que vamos caminando, yo creo que a muchos de nosotros nos va a tocar correr para poder alcanzar en la etapa o en la etapa que estamos viviendo, que recuerde es un progreso, así es de que no nos estanquemos en la reforma alimenticia. Avancemos y preparémonos y pidamos sobre todo ayuda a Dios, que es el único que nos va a poder ayudar, porque en la lucha contra el apetito, hermanos, es sumamente difícil, pero todo lo podemos en Cristo, que puede fortalecer nuestras vidas. Vamos a orar y de esta manera concluimos la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, agradecemos una vez más, Señor, porque a través del estudio de tu palabra nos damos cuenta que el amor que tienes para con tu pueblo, para con tus hijos, es muy grande. Hay cosas que no podemos soportar y no podemos sobrellevar, pero tú has dirigido el asunto de la reforma alimenticia de una manera gradual. Por eso tu palabra le llama el régimen alimenticio es progresivo. Y te damos gracias, Señor, porque nos llevas paso a paso en este progreso, en este régimen. Queremos pedirte, Señor, si no hemos alcanzado todavía el ideal que tú tienes para este tiempo que estamos viviendo, que nos des la sabiduría necesaria, que nos des de tu gracia para poder avanzar en la reforma alimenticia, poder tener poder prepararnos, Señor, para el tiempo que viene, que son tiempos difíciles, pero a menos de que podamos hacer la preparación en este tiempo previo, no vamos a poder alcanzarlo. Señor, necesitamos de tu ayuda en nuestro diario vivir. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes.
sigue estando con nosotros en la siguiente intervención de tu palabra. Y gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Todo lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Adelante, hermanita Brenda. Gracias, Beatriz. Y antes que te vayas, tengo una pregunta. Cuando tú dices que nosotros no deberíamos anticipar el tiempo de angustia, entonces mi mente se fue a veces a haber escuchado, y de repente eso es erróneo, haber escuchado que nosotros tenemos que estar de repente guardando los frijoles, la cebolla no, los frijoles, el arroz, deberíamos tener debajo de la tierra alimentos preparados para todo eso. Claro que estamos hablando en el tiempo de la persecución. Y entonces, si yo entendí bien, es que nosotros no deberíamos, porque el pueblo de Israel, cuando estuvo guardando la comida, se llenó de gusanos y todo eso. No sé si entendí bien esa parte. Sí, en el tiempo de angustia, sí, eso es lo que va a ocurrir, o al menos cuando, decía el Espíritu de Profecía, cuando empecemos a ver que los precios comienzan a subir o que comienza a escasear el alimento, el temor se va a apoderar quizás de muchos que quizás no hemos depositado bien nuestra confianza en Dios, y entonces nos vamos a tener la idea de almacenar. Y Dios no aprueba el asunto del almacenar en ese tiempo, en esa época. Es nuestra confianza, más bien prácticamente va a ser nuestra confianza en Dios, porque tenemos que tener la plena seguridad, dice que Dios va a proveer de alimento para su pueblo, entonces no podemos almacenar. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, manos extrañas van a venir o se va a engusanar sencillamente. Es una manifestación de que no estamos confiando en la promesa que ya Dios dio con anticipación de que su pan y su agua iban a estar seguros para esa época, para esa etapa. Eso sería después de la ley dominical. Sí, estamos hablando del tiempo de angustia, así es. Oh, mira, okay, yo siempre había entendido que teníamos que estar guardando algo, pero el espíritu de profecía es claro que que el Señor va a proveer el pan y el agua en los últimos días. Uh-huh. Así es. Dice, vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. Es decir, va a suceder lo mismo que fue con el pueblo de Israel, porque tenemos ya la historia del pasado. Era un asunto de confianza en Dios, aunque era en relación al día sábado. Cuando se les decía, lo que usted citó hace unos momentos, no tenían que almacenar para otro día. Y el que iba el día sábado y cogía su alimento era porque no había creído en la palabra de Dios. Lo mismo se aplica para este tiempo. Ya tenemos la promesa, no debemos de almacenar, dice aquí, guardar alimentos almacenados en el campo en el tiempo de angustia. Está hablando del tiempo de angustia, porque el pan y el agua va a estar seguro. Entonces, almacenar es un sinónimo entonces de desconfianza en Dios. No confiamos en Dios, y por eso es de que va a suceder esto aquí. Manos extrañas vienen, o gusanos, insectos, se van a comer lo que hemos almacenado. Así es. Okay, gracias. Wow. Es algo diferente que antes habíamos aprendido, pero qué lindo con el escrito está. Ahora, no sé si los hermanitos tienen alguna pregunta antes de que Beatriz se retire, ya que este tema es muy, pero muy importante para para los días que estamos pasando, y ahora que lo está diciendo Beatriz, para los últimos días. Ahora, cuando tú dices el carácter está formado con los hábitos, si yo tengo un mal carácter, yo tengo que pensar cuáles son mis hábitos. ¿Cómo eso podría estar relacionado con mis hábitos? Sí, mire, dice, alza tus ojos, 16 de marzo. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Por lo tanto, dice, si se presta atención a las cosas pequeñas,
no hay razón para temer que las cosas grandes lleguen a mancharse y corromperse. ¿Qué es lo que daña nuestro carácter? Dice mente, carácter y personalidad, no tengo ahorita la página, pero dice que la mente se adiestra a través de hábitos de fidelidad. Porque hablaba también aquí, leímos un pensamiento que decía que somos muy negligentes, hay indolencia en nuestra vida. ¿Y cómo salgo de esa indolencia, esa negligencia? Miren, los principios de salud nos ayudan a tener dominio propio, fuerza de voluntad, disciplina. Por eso hábitos están relacionados con el carácter, un carácter de indolencia, de negligencia. Pero si nosotros, dice, alza tus ojos, tenemos cuidado de esas cosas pequeñas que están rigiendo nuestra vida. Nuestra vida 24 horas está formando el carácter. Entonces, cuando llegan las cosas grandes, yo no me preocupo de lo grande si estoy cuidando de los pequeños detalles. Todo comienza en mi pensamiento y ese pensamiento tarde o temprano lo voy a llegar a ejecutar. Se convierte en una acción. Ahora, esa acción, si me gustó, la voy a repetir, porque acá hay una recompensa, el cerebro trabaja a través de recompensas. Así que si esa acción que yo hice, mirar televisión en lugar de leer un buen libro, y si lo que miré en la televisión me gustó, mi cerebro lo almacenó y se creó un hábito. Esa acción la voy a volver a repetir porque a mí me gustó. Así que se crea un hábito y dice aquí, las acciones que se repiten forman los hábitos y los hábitos están formando mi carácter. Y el carácter, hermanos, es lo único que llevamos al cielo. ¿De qué se formó el carácter? De hábitos. Interesante, interesante. Así es, hermanita. En Alza tus ojos, ¿en qué página está o en qué? 16 de marzo, es la fecha 16 de marzo. Okay. Wow, qué linda información nos ha dado. La verdad es como para repasarlo otra vez y estudiarlo con los libros, ¿no? Okay, so qué lindo el tema, la verdad qué lindo el tema. Gracias, Beatriz. A ver, rapidito voy. Oh, ya, acá dice la hermana Rosita. Para mí nada de esas cosas son baratas, son muy caros y difíciles de obtenerlos. Entonces eso nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe qué tenemos que comer y todo eso, sabiendo, por ejemplo, que las pecanas son bien caras y esas cositas. Uh-huh. ¿Cómo? Eso tiene razón la hermana Rosita, es una pregunta muy buena porque eso es lo que nosotros pensamos muchas veces, seguir la reforma prosélita va a ser muy cara, pero el Espíritu de Profecía está diciendo algo diferente. Entonces, ¿cómo ponemos eso? O sea, la confianza en Dios estaría ahí, que Él nos va a enseñar que nosotros tenemos que cocinar, porque como tú dices, muchas veces nosotros no pensamos, decimos, ¿qué cocinaré? Pero no le pedimos al Señor, ¿qué quieres que cocine para que uno esté saludable, no? Danos esas ganas de saber qué cocinar. Sí. Wow. Sí, en esta última etapa, hermanos, en la etapa avanzada tiene que tener esa característica de poder presentar recetas que sean económicas y baratas. Y dice que a menos que estemos listos para presentar, porque se supone que el mensaje lo recibimos nosotros para poder enseñarlo a otros, pero si no estamos listos, dice, para presentar recetas o alimentos que son baratos para todos, que sean nutritivos, sencillos, saludables y con la característica de económico, dice, todavía no estamos listos para entrar en la etapa avanzada de la reforma pro salud. Así que tenemos que pedir sabiduría de Dios. Y en relación a las nueces, estaba buscando el texto, pero no lo encuentro, no para poder leerlo textualmente, pero el asunto de las semillas, el Espíritu de Profecía habla también de cuál es la cantidad más o menos que tenemos que consumir de semillas. Y yo sé que a veces podemos excedernos en la alimentación, por ejemplo, la alimentación vegetariana o 100% estricta. Cuando hablamos de platillos tipo gourmet, hermanos, se hace un exceso de semillas. Hay una cantidad excesiva de semillas que utilizan las recetas para poder preparar platillos tipo gourmet en una alimentación vegetariana estricta. Pero el Espíritu de Profecía nos marca una vez más la pauta, es
y no quiero errar en las cantidades, pero no sé si es una sexta parte de la receta que se tendría que utilizar de semillas, es decir, una porción pequeña. Y esto fue una receta del cielo, hermanos, que en visión la mensajera del Señor vio, porque alguien no estaba tolerando muy bien las semillas, las oleaginosas. Y entonces Dios dice que desplegó recetas, hermanos, esto es maravilloso. Tenemos que pedir sabiduría de Dios porque allá en el cielo hay un archivo de recetas. Así que sería muy interesante poder recibir una receta del cielo. Pero lo que se indicó en aquella ocasión era disminuir la cantidad de semillas. Es una porción pequeña. Podemos no solamente obtener las proteínas de las semillas, sino de las leguminosas que son más accesibles, ¿verdad? Y poder hacer tipos de combinaciones para poder tener los nutrientes que nuestro cuerpo requiere, pero no a un costo que sea accesible para todos. Amén, amén. A ver si entendimos bien con la hermana Rosita. Ese escrito dice que si nosotros empezamos a enseñar a alguien, mira, tienes que comer esto, y así tú tienes, ahí quiere decir que nosotros estamos preparados y hemos entendido lo que está diciendo ese escrito ¿no? Hemos entendido que estamos creciendo espiritualmente, estamos creciendo con la alimentación. Sí, dice, mire, textualmente dice así: hasta que podamos enseñarle a preparar alimentos saludables, apetitosos, nutritivos y sin embargo poco costosos, no estamos libres para presentar los principios más avanzados de la alimentación saludable. No podemos avanzar más de eso, hermanos, si todavía no hemos aprendido tenemos todavía muchos alimentos que son muy costosos y no los podemos sustituir, porque hay una etapa avanzada. Y esta etapa avanzada, hermanos, es una alimentación sencilla y simple de productos, de alimentos que cada país o cada región cosecha. Entonces, no todos los países, por eso hablaba ahí de nueces o de oleaginosas. Hermanos, no todos los países quizás lo van a tener, pero ¿cómo yo voy a sustituir eso entonces? ¿Cómo lo voy a tener? ¿O cómo lo voy a obtener? Hablaba de exportaciones, a eso me referí, exportación. Entonces, la alimentación tiene que ser con esas características: saludable, apetitosa, nutritivo, poco costosa. Y entonces ya podemos estar libres, dice, para presentar los principios avanzados de la alimentación saludable. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí dice el hermano Lolita, también tiene que ver mucho lo que comemos, los irritantes de nuestro carácter, lo será también, así es. Okay, entonces, cuando nosotros hayamos aprendido cómo comer y haber sabido gastar menos de dinero, eso quiere decir que nosotros estamos avanzando con el régimen, estamos aprendiendo y escuchando la voz de Dios cada vez que le pedimos que queremos saber qué vamos a comer. Esta es la base, ¿verdad? Wow, qué lindo, qué lindo. Okay, qué interesante. Hermano Marco Antonio tiene una pregunta de la hermana Fanny. Y mientras tanto entonces entro a nuestro querido hermano de allá de Colombia. Hermano Marco Antonio, le escuchamos. Gracias hermana, Dios les bendiga. La demora, la hermanita Beatriz usó esa palabra, demora. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham, por la demora que Dios tuvo en darle el hijo de la promesa, y Sara, pues hicieron lo indebido. Igualmente el rey Saúl, por la demora de Samuel, pues el rey Saúl también hizo algo indebido. La pregunta es: ¿cuán importante es que nosotros nos acondicionemos de tal manera para que cuando llegue esa demora de alimentos, demora de protección, demora de toda clase de índole de seguridad, estaremos, hermana Beatriz, estaremos listos? ¿Qué usted dice?
pasó aquí? Hello. Oh, perdón, hermanos, estaba hablando y tenía en el teléfono, perdón. Sí, el texto, perdón, hermanos, dice que para poder soportar cansancio, demora y hambre, necesitamos una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Es fe, es la fe lo que nos va a hacer pasar todo ese tipo de pruebas. Pero para poder fomentar esa fe, para poder incrementar nuestra fe, dice el tiempo de gracia nos es concedida a todos para que podamos hacer una preparación para aquel tiempo. Y estamos viviendo ya en el tiempo de gracia. Quiere decir que ahora tenemos que estar fomentando esa fe, que es la confianza en Dios, pero para poder tener eso, hermanos, necesitamos pasar tiempo con Él. Entonces, este es el mensaje prácticamente, cuando nos referimos al mensaje del tercer ángel, dice el Espíritu de Profecía que en verdad es el tema de la justificación por la fe. Ese es el tema central del mensaje del tercer ángel, justicia de Cristo que es por la fe. Todos aquellos que nos aferremos a esa justicia de Cristo que es por la fe en este tiempo, son los que vamos a poder pasar en ese tiempo cansancios, demoras, hambres o todo aquello que venga, ¿verdad? Por eso el mensaje del tercer ángel está íntimamente relacionado con el mensaje de la Reforma Pro Salud, y la Reforma Pro Salud debemos de presentarlo siempre bajo el tema central que es la justicia de Cristo, para poder desarrollar esa fe que nos va a hacer pasar la última prueba. Hermana, ¿me oye? ¿Aló? Sí. Sí. No, lo que a mí me sorprende es que el gran Abraham no pudo esperar la promesa de Dios para darle para su hijo. Entonces, eso nos da una idea de cuán terrible va a ser esa demora, Sí. la espera. O sea que no va a ser nada fácil. Y Dios nos demuestra que si Abraham no pudo esperar, ¿qué me será a nosotros que no hemos tenido ni la mitad de la experiencia de Abraham? Así que la cosa es más seria de lo que nosotros pensamos. Sí. Sí, así es, hermano. Y eso que fue considerado el padre de la fe, ¿no? Y fue algo muy difícil. Así que el Sí. Señor nos ayude, ¿verdad? A todos para poder tener la fe que debemos de tener para ese tiempo de angustia. Así es. Beatriz, tú dices que los eventos de los últimos días, ¿no? Dice que el Señor nos va a conceder el pan y el agua, pero después cuando en el conflicto de los siglos dice, ¿no? Que nosotros tenemos que soportar el cansancio, la demora y el hambre. Entonces no entiendo, o sea, si el Señor nos va a dar o nosotros vamos a estar ciegos que vamos a creer que tenemos hambre y vamos a tener hambre, sabiendo que el Señor nos va a dar el, pan y agua, lo que sea un pan y agua, pero vamos a tener un poquito de hambre de repente, ¿no? Sí, porque miren lo que dice el evento de los últimos días. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Es decir, que nuestra fe tiene que ser probada. No va a ser tan fácil. Bueno, ahí está la mesa y como el pan y el agua. Nuestra fe tiene que ser probada. El pueblo de Dios no va a quedar libre de padecimiento. Pero aunque esté, dice el libro de Eventos de los Últimos Días, aunque sea perseguido, acongojado y aunque sufra privación y falta de alimento. Dice aquí falta de alimento, es decir, en algún momento vamos a tener privación de alimento, pero si pasamos ahí la prueba, si no desmayamos, está seguro el alimento más adelante. No desmayemos porque más adelante está la promesa, está su cumplimiento de que el pan y el agua no le va a fallar y que la protección de Dios va a estar allí. No será abandonado para perecer. No vamos a perecer, pero sí va a haber padecimientos, desde luego que sí. Y te hablas de la temperancia, por ejemplo, la temperancia sería, por ejemplo, ahora que yo he empezado, esta sería creo mi tercera semana tomando agua, como el Espíritu Profecía lo dice, y me doy cuenta que
al final solamente tomo agua porque entre comidas uno no puede tomar el agua con una fruta, ¿no? Porque uno tiene que esperar que se digiera. Entonces, uno cuando come la fruta también, o sea, es como que uno ya no come nada, solamente como el desayuno, agua, 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 almuerzo, agua, agua, y la cena y agua, agua, así. No, antes y ya acabó ahí. Entonces, yo digo, porque en eso uno ya está como lleno, no sé cómo tú lo podrías hacer. Eso no, ¿cuándo come uno las frutas? O ya no las come, porque no sé, uno la come después del almuerzo, uno se está emborrachando. Bueno, quizá porque hay muchas teorías, ¿no?, en cuanto a cómo llevar la alimentación, pero en ayunas podemos tomar agua. En el desayuno, de manera personal, por lo que tenemos conocimiento, siempre recomendamos tomar un desayuno que sea frutas, y frutas en abundancia. Lo crudo siempre va antes de lo cocido, así que constituye el desayuno, y el Ministerio de Curación tenemos apoyo por la palabra inspirada por Dios, de que frutas pueden ir en el desayuno, cereales y oleaginosas, y podemos tener un desayuno completo. Pero lo crudo siempre va antes de lo cocido. Entre el desayuno y la comida puede ir agua. Entre la comida y la cena va otra vez agua. Y aún antes de dormirnos, unas 2 horas antes, podemos ingerir otro vaso de agua para completar el requerimiento. Comida serían ensaladas, crudo siempre, antes que lo cocido, leguminosas y un cereal integral o cereal integral con semillas, sin olvidar las ensaladas o vegetales hervidos. Y para la cena puede ir fruta, o pueden ir otra ensalada, o pueden ir sopas livianas, porque ya en las cenas es algo liviano. Entonces, de esa manera estructuramos todo lo que son frutas, vegetales, ensaladas, leguminosas, cereales integrales y las oleaginosas. Y de esa manera es como hacemos la distribución. Temperante, por ejemplo, temperante significa que no podemos comer entre comidas, ¿no? Eso como que uno tiene que aguantarse. Eso es como tiene que tener paciencia para comer en el almuerzo o el desayuno. Eso, bueno, hay muchas formas de temperancia, ¿no? Pero si estamos hablando de la alimentación, porque sería pecado si nosotros intemperamos y comemos por ahí de repente, qué sé yo, unas uvitas, y cuando no debería estar ahí. Sí, entre comida y comida no deberíamos de consumir nada, absolutamente, solamente agua es permitido. Sí. Okay. Ahí está la hermana Fanny y después ya está con nosotros Fernando. Hermana Fanny, ¿nos escucha? Sí, muy buenas noches, bendiciones. Buenas noches, preciosa. Sí. Lindo escucharla, hermana. Gracias. Es un tema supremamente muy abarcante y muy interesante. El pueblo de Dios en esta época debe de estar ya preparándose en cuanto a la temperancia y nuestra forma, porque todavía es tiempo de guardar comida. Cuando no debemos guardar comida es cuando venga ya el decreto de muerte, que tenemos que huir. Ahí ya no debemos tener nada de comida, porque tenemos que dejarle todo. Dejar todo lo que es comida acumulada, no lo debemos guardar. Todavía en esta época salir al campo, los que no hemos salido, pues tenemos que tener el lugar ya con comida para cuando salgamos haya que comer. Y otro problema de tomar el agua es que tenemos que tomarla bien temprano, a las 6, 5 de la mañana, para que cuando no comenzar a tomar agua a las 8 o 7 de la mañana, porque entonces ya no hay tiempo para el desayuno, es muy tarde, llega la hora del almuerzo y entonces estamos llenos de agua y de fruta. El agua, tomarla bien temprano, tan pronto como uno se despierta en la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, comenzar con el agua caliente con limón es muy importante, porque alcaliniza el sistema que está ácido. Y ahora hay todos los sistemas son diferentes. La alimentación varía de acuerdo al sistema,
al organismo, a la salud que haya, porque hay muchas personas que, por ejemplo, no pueden comer semillas, tienen problemas del colon, y entonces las semillas pues son importantes. También en el campo uno dice que va a faltar las semillas, pero por ejemplo, las squash, las auyamas tienen las semillas, que eso uno las saca también y las prepara, las come. La de girasol también uno puede cultivar eso en el campo, son semillas, ¿verdad? Hay tanto que aprender de nosotros que no hay tiempo casi ya. Ya el pueblo de Dios debe de estar completamente preparado para esta época en cuanto a la reforma pro salud, la preparación de nuestra vida, de nuestro carácter, porque, como dice la hermana, nosotros somos lo que comemos. Si nosotros violamos nuestro cuerpo con la mala alimentación, el carácter no está edificado para la traslación al cielo. Así que es un tema supremamente y yo creo que nos encanta a todos aprender los unos con los otros para saber y aprender a cocinar, a hacer la soya, a hacer los quesos de las nueces. La proteína, como dice la hermana, es porciones poquitas, no debemos comer mucha proteína porque no es bueno, más vegetales y frutas. Ahora, antes de uno comer media hora o una hora, uno puede tomar agua. Es mejor tomar el agua antes porque no da esa sensación cuando uno está comiendo, no da esa sensación de tomar líquido. Uh-huh. ¿Verdad? Es muy importante. Uno puede tomar el agua, sí, antes de una hora, media hora, porque el agua se va rápido el organismo. Entonces está preparado para recibir el alimento con el estómago ya limpio. Y, amén. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermana Fanny, por compartir. Entonces, Beatriz, recalcando lo que dice la hermana Fanny, es una hora antes de la comida y 2 horas después otra vez nosotros empezamos con el agua. Eso es lo que yo casi como que estoy haciendo 1 hora y media, algo por ahí. Sí, así es, correcto, hermanita, así es. Okay. Entonces estamos bien. Beatriz, regálanos una oracioncita más, y después, hermana Rosita Correa, le decimos a nuestro querido hermano Fernando que reconozca eso, que responda esa pregunta de una dieta de gluten. Beatriz, si nos puedes dar otra oración más, por favor. Claro que sí. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Bendito Padre eterno, cuánto te agradecemos, Señor, porque te damos la seguridad que has estado con nosotros, porque siempre tenemos que reconocer tu amor y tu bondad, Señor. En una temática de Reforma Pro Salud, reconocemos tu amor y tu bondad porque has trazado un plan y, como siempre lo hemos mencionado, Señor, en nuestras oraciones, es un mensaje que está bien definido, bien definido. Nos resta a nosotros, Señor, el poder colocarnos en tus manos para poder obedecerte. Tenemos mucha luz, tenemos mucho conocimiento, porque tú nos los has dado. Sabemos más de lo que hacemos, se escribió, y creo que se adapta a algunos de nosotros. Sabemos más de lo que hacemos. Señor, perdónanos y ayúdanos para que tu mensaje pueda ser vivido, pueda ser práctico en nuestra vida diaria. Ayúdanos a prepararnos en este tiempo que nosotros tenemos oportunidad todavía para poder hacer la preparación para esos tiempos difíciles, para tu segunda venida. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Sigue estando con nosotros en la siguiente intervención y agradecemos todo lo que tú nos das y todo lo que recibimos.